una integración de muchos conceptos que ya hemos venido viendo. Bueno, la fisiopatogenia, obviamente, de la cardiopatía isquémica va a depender del aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Todo aquello que disminuye el aporte a través del riego coronario eh, va a hacer poner en riesgo la viabilidad de ese miocardio, y todo, obviamente, lo que aumente la demanda, más allá de lo que puede hacer el aporte, también lo va a poner en riesgo. ¿Qué causas vamos a tener de cardiopatía isquémica? Y bueno, el 95% de los casos va a estar relacionada a patología de las arterias coronarias, ya sea por una cuestión mecánica eh, de contracción del músculo de la arteria o por arteromatosis. Esa es la causa más frecuente. Y también vamos a tener la posibilidad, en la minoría de los casos, menos del 5%, causas no coronarias como pueden ser estados de hipotensión y shock, anemias severas o intoxicaciones por monóxido de carbono. Pero básicamente, salvo que se haga la aclaración cuando hablamos de cardiopatía isquémica, estamos hablando de patología y enfermedad coronaria. Bueno, la cardiopatía isquémica está involucrada en el 90% de las muertes por enfermedad cardíaca. eh, Tiene factores de riesgo ya bien establecidos, son de conocimiento popular. El tabaquismo, fundamentalmente, la hipertensión, diabetes, hiperlipemias y la predisposición familiar. Si se fijan, son más o menos los mismos factores de riesgo que charlamos el otro día cuando hablábamos de patología vascular. El tema de la distribución epidemiológica por edad, tenemos un pico de frecuencia, sobre todo de la cardiopatía isquémica aguda y del infarto agudo de miocardio, entre los 50 y los 65 años. Hay una protección que confieren los estrógenos, por lo cual el pico de incidencia de las mujeres está un poco más hacia mayor edad. O sea, a partir de los 50 años recién empiezan a sufrir mayor prevalencia cuando entran a la menopausia. Bien, ¿qué síndromes clínicos patológicos vamos a tener como eh, parte de esta enfermedad que es la cardiopatía isquémica? En la cardiopatía isquémica aguda vamos a tener las anginas de pecho, el infarto agudo miocardio, la cardiopatía isquémica crónica, bueno, cuando hablamos ya de cardiopatía crónica, y la muerte súbita, que ya vamos a ver. Bueno, ustedes cuando la lean, la muerte súbita básicamente es eso, la muerte repentina de causa, en este caso, isquémica. Esto después lo leen bien toda la fisiología del músculo cardíaco y las enzimas que participan en la contracción, qué funciones cumplen. Y lo que nos vamos a quedar ahora es saber que ante la necrosis del músculo cardíaco, nosotros podemos aprovechar la presencia de esas enzimas en el citoplasma eh, de los miocardiocitos. Ya sabemos, cuando hay necrosis hay ruptura de la función de la membrana basal, de la membrana plasmática, y van a escapar estas proteínas y nosotros las vamos a poder medir como indicio de laboratorio de que estamos ante una necrosis cardíaca. Hay diferentes proteínas que están dentro del citoplasma del miocardiocito que nosotros podemos medir con diferente especificidad. Por ahí lo antiguo es la CPK o la CKMB.
Ustedes saben que esta enzima, la creatinina quinasa, no es específica del músculo cardíaco, sino que está distribuida a lo largo del organismo. Sí, hay una, una forma de esta enzima que es más frecuente en el corazón, que es la MB. En el cerebro, por ejemplo, tenemos más BB y en el músculo estriado más MM, pero en el músculo cardíaco es más de tipo MB. Sin embargo, Profe, no disculpe, es... sí, está trabada la diapositiva en la primera, no sé si estuvo pasando. Lo escribimos al chat, pero no, supongo que no lo sí, ya voy leyó. como por... Ah, Ya pasé como varias. ¿Todos están en la primera diapositiva? Nunca vimos ninguna otra diapositiva. Avísenme antes, che. A ver, déjenme. Y no es que yo veía que solamente la presentación. A ver. A ver. Ah, bueno. Sí, porque mi conexión de internet sabe ser pésima. Y tampoco hay tanta necesidad de que me estén viendo. A ver. Ahí pudiendo ver la presentación. No, todavía no. Yo no. A mí me estaría cargando. Ahí está. Sí, ahí apareció. El mismo corazoncito con la curita. Sí, Sí. Y ahí cambió. sí. Sí, Sí, parece ahí que ahí ya cambió. se resolvió. Sí, ahora sí. Bueno, ahora acuérdense todo lo que les dije. Y yo les paso Sí. las diapos. Bien. Ok, ok. Bueno, cuando yo les comentaba de fisiopatogenia de la cardiopatía isquémica, yo viendo esta diapositiva que me va marcando las cosas que aportan oxígeno al corazón y las cosas que demandan más oxígeno. Bien. Charlamos también un rato de las causas de la epidemiología, que dijimos que era muy similar a lo que habíamos visto en patología vascular, sobre todo cuando hablamos de arteriosclerosis, de arteriosclerosis. Y hablamos de los síndromes clínicos asociados a cardiopatía isquémica, que eran estos: angina de pecho, infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica crónica y la muerte súbita como síndrome asociado a la isquemia. Y cuando me avisaron de que no estaban viendo la patología, yo les estaba mostrando esta diapositiva, que en realidad es una foto del Robbins, ustedes la tienen, que es donde figuran las diferentes enzimas que nosotros podemos medir para, con el laboratorio, inferir de que hubo una necrosis del miocardio. Tenemos la
estábamos hablando de la CPK, de la CKMB, también tenemos la troponina, que es, esta sí es bastante más específica, y nada, es la que más se utiliza. Fíjense que hay un tiempo, un par de horas, 4 horas, en el cual tardan en subir por más de que ya estemos en presencia de necrosis. Tardan de subir las concentraciones de estas proteínas en el suero. A eso me refiero. Es decir, que hay una ventana de tiempo en el cual el paciente puede tener la necrosis del miocardio y nosotros probablemente nos va a costar detectarlo mediante estas enzimas midiéndolas en el suero. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de angina de pecho? Bueno, básicamente hablamos de la isquemia del miocardio sin necrosis. Toda la patología miocárdica isquémica que en principio no nos llevó al estado de necrosis, o sea que no es un infarto, se conoce como angina de pecho o angor pectoris en latín. Y tenemos diferentes tipos de angina. Básicamente estas tres. La angina estable, que, bueno, básicamente es estable, se mantiene más o menos con las mismas características a través del tiempo. En general el paciente sabe cuáles son los esfuerzos que le van a desencadenar y son siempre más o menos los mismos. Se desencadenan con esfuerzo físico, con emociones. El dolor cesa con el reposo o con vasodilatadores coronarios, como es la nitroglicerina. Y suele decirse que la isquemia en este caso es fundamentalmente subendocárdica. Pero, perdón, justo estaba leyendo un mensaje. Se dice que en la isquemia estable suele predominar la isquemia subendocárdica, que es el sector más terminal de la irrigación cardíaca. Una cuestión justamente, de que es el área más terminal y donde más cuesta perfundir, sobre todo cuando tenemos arterias con patología obstructiva, con ateromatosis, que dejan un flujo sanguíneo disminuido. Después tenemos otro tipo de angina, que es la angina variante o de Prince-Metal, que es una angina que es diferente el mecanismo, que el dolor aparece generalmente en reposo, incluso suele aparecer a la noche. No hay relación con un esfuerzo o con una emoción o algo que aumente la demanda de oxígeno por parte del miocardio, sino que se produce por vasoespasmo coronario. Son personas o condiciones que tienen estas personas que les favorecen la contracción muscular repentina y marcada, y suelen tener una isquemia transitoria y en general bastante transmural, digamos, que afecta mucho a todo el espesor de la pared miocárdica y responde rápidamente a lo que son los vasodilatadores y el dolor cesa. Una patología que está relacionada a los pacientes que sufren el síndrome de Raynaud, por ejemplo. Y esta suele tratarse más con bloqueantes cálcicos, responden mejor bloqueantes cálcicos que las otras, en las cuales se usan, por ejemplo, la nitroglicerina o otros fármacos que son más comunes en el caso de la cardiopatía isquémica. Y por último, tenemos la angina inestable o progresiva, que en general está relacionada con la primera, con la estable, que la primera se va a mantener estable hasta que en algún momento puede dejar de serlo, y puede pasar a ser inestable o directamente empezar la angina. A ver,
toda angina que se diagnostica por primera vez, hay que tomarla como una angina inestable. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser su evolución. Pero hablamos de angina inestable cuando se presenta intervalos cada vez menores. Por ejemplo, no es el paciente empieza a notar que los esfuerzos que antes no le desencadenaban dolor, ahora le desencadenan dolor, que hay, a veces está en reposo y comienza el dolor, empieza a responder cada vez menos a los fármacos, y esta es la angina más peligrosa y la que más chance tiene de evolucionar a infarto agudo miocardio, porque suele asociarse a accidentes de la placa ateromatosa. Ustedes saben que en la evolución de la placa pueden ocurrir cosas que las podemos denominar accidentes, como por ejemplo la ruptura del endotelio que nos genera un trombo y súbitamente nos ocluye la arteria. Bueno, eso es un accidente, una posibilidad. La otra es que ocurra una hemorragia dentro de la placa y lo mismo, aumente bruscamente de tamaño la placa y nos obstruya la luz de la arteria. ¿Tá? O que en esa coronaria que tiene una placa, de repente también por ruptura del endotelio, se produzcan émbolos que viajan talmente y no ocluyen vasos o colaterales del mismo vaso más distalmente. ¿Tá? Esas son las posibilidades de accidentes de placa que nos van a llevar a una angina inestable y eventualmente el infarto grave. Y respecto del infarto de miocardio, bueno, básicamente es lo mismo, pero ya con la presencia de necrosis. Suele ocurrir cuando tenemos estrecheces de la luz de la arteria mayores al 75% o accidentes súbitos de la placa. Es más raro, pero puede darse también por vasoespasmo, como en la angina metal. Respecto a la distribución del infarto de miocardio con respecto a cada una de las coronarias, o el riego que hacen las coronarias de cada lugar, tenemos que, por ejemplo, la coronaria izquierda, la descendente anterior, nos irriga casi el 50% del corazón, fundamentalmente la pared anterior, el vértice, y los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Entonces, al irrigar mayor cantidad de miocardio, también es más común que tengamos cardiopatía isquémica asociada a esta rama de las coronarias. La derecha irriga fundamentalmente la pared posterior y el tercio posterior del tabique, y la circunfleja la pared lateral del ventrículo izquierdo. Bueno, morfológicamente los infartos, vamos a ver, dependiendo del transcurso del tiempo que pasó, los vamos a ir viendo de diferentes maneras, ¿no? Lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero respecto a la cantidad de músculo cardíaco y al espesor de la pared, los infartos o las áreas de necrosis las podemos denominar subpericárdico o subendocárdico, ¿sí? Estamos ante, bueno, más cerca del pericardio, más cerca del endocardio. Subpericárdico suele ser raro porque en general subpericárdico está irrigado por las ramas más gruesas de la coronaria. En general no se dan tanto esos infartos. Sí es mucho más frecuente el infarto subendocárdico, está la capilarización más terminal de las coronarias. Obviamente cuando las oclusiones son de ramas grandes y súbitas, el infarto en algunas áreas va a ser transmural y también puede darse el infarto intramural. Un poco para ver cómo es esto de qué rama se ocluye y qué oclusión va teniendo el área irrigada. Nosotros vamos a tener que hay una oclusión de la arteria
y vamos a tener toda un área que irrigaba esa arteria y sus colaterales, va emitiendo sus colaterales, que va a ser el área en riesgo. Y esto va evolucionando con el tiempo. Fíjense que al momento cero hay todo un área en riesgo que va a empezar a tener una lesión, todavía no necrosis. A las 2 horas la parte subendocárdica va a ser la más afectada, ya con necrosis. Y si esto evoluciona hasta las 24 horas, vamos a tener el infarto transmural. Por ahí los cardiólogos dicen que el tiempo es miocardio. Fíjense que si uno ante un síntoma agudo bien diagnosticado, si uno puede disolver ese trombo, bueno, obviamente va a salvar la mayor cantidad de músculo cardíaco. Estrategias para romper estos trombos hay varias. Algunas son por angioplastía, por cirugía de derivación coronaria o el famoso bypass, también es otra opción. O en caso en que no se puede operar, también se puede usar los trombolíticos, que son drogas que, bueno, favorecen la disolución de los trombos. Tienen sus efectos adversos, obviamente, y no en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, uno está habilitado para realizar un tratamiento de esos, porque puede poner en riesgo la vida del paciente por otras razones, fundamentalmente por cuestiones de sangrado y sobre todo de posibilidad de sangrado a nivel del sistema nervioso central. Bueno, un poco más de lo mismo, donde se van a ir ubicando los infartos de acuerdo a qué rama de la coronaria o qué coronaria se ocluye. Esto más o menos lo vimos en la placa donde hablábamos de qué irrigaba cada coronaria. Y nada, la extensión de la lesión de acuerdo al tiempo y al calibre de la obstrucción. Respecto a la evaluación macro y microscópica del infarto, bueno, esto va cambiando de acuerdo al tiempo de evolución. Fíjense que hasta 12 horas de producida la necrosis, el infarto con necrosis, tanto macro como micro, nosotros no vamos a ver absolutamente nada. No va a haber repercusión macroscópica ni microscópica. Entre las 2 y las 24 empiezan a aparecer algunos indicios. Suele haber congestión alrededor del área de infarto. Y microscópicamente vamos a empezar a ver ya si la necrosis de coagulación y la inflamación alrededor del área de necrosis. Saben que se va produciendo la inflamación en el tejido vivo que está al lado del infarto. Y bueno, esto evidentemente, como toda necrosis, va a ir evolucionando, va a ir siendo limpiada por el sistema inmune y finalmente lo único que va a quedar va a ser un área de cicatrización y fibrosis, porque el miocardio no tiene posibilidad de restituirse, ¿no? En general los miocardiocitos no pueden reproducirse, entonces van a ser reemplazados por una cicatriz fibrosa. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? No, todo bien, profe. No, está todo perfecto. Bueno. Si quieren frenarme o algo, me lo dicen. No tanto por el chat, porque mientras voy pasando las diapositivas no voy viendo el chat. Así que si quieren frenarme, me pegan el grito nomás. Bien. Bueno, esta es la tablita. Esta es la tablita de la evolución, tanto macro como microscópica, del infarto, que figura en Robbins, un poco más completa, y cómo va evolucionando de acuerdo a cómo van pasando las horas.
¿Está? Entre las 4 y las 12 puede haber un moteado a nivel macroscópico, bastante difícil de ver, y vamos a empezar a ver algunas lesiones, una degeneración hidrópica, algunas vacuolas en esos miocardiocitos, pero hasta que no se empiezan a cumplir las 12 horas, la necrosis propiamente dicha, con la disolución del núcleo, con la imagen de la ciudad fantasma, no la vamos a ver bien, bien definida. ¿Está? Pero Sí. hace la discreción entre lesión reversible e irreversible. Y dice de 0 a 0,5 horas y de 0,5 a 4. ¿Hasta qué punto una lesión cardíaca es reversible? Y digamos hasta el punto en el cual el miocardiocito se necrosa. Cuando nosotros vimos necrosis, había un punto de no retorno, cuando se perdía la integridad de las membranas y ya la célula se empezaba a- a coagular, en este caso, porque es una necrosis de coagulación, por una cuestión del pH. Digamos, cómo uno va. Eso va dependiendo del área, pero se calcula que en media hora ya empiezan a morirse. Es lo que te pone el libro ahí. A 0,5, el límite de muerte. Algunos se morirán un poquito antes, algunos un poquito después, todo dependiendo de qué tan en el centro del área irrigada por la rama que se ocluyó está ese miocardiocito. Sabes que en el corazón hay poca circulación colateral, pero hay. Entonces, si está justo en el centro del área irrigada, bueno, no tiene muchas chances. Si está un poco más en la periferia, es como que resiste un poco más por un poco de circulación colateral. Bueno, y esto es microscópicamente cómo se va viendo la evolución. En etapas muy tempranas, lo único que empezamos a ver es que faltan algunos núcleos. Después vamos a tener también en la periferia del infarto la congestión vascular y la inflamación aguda. Y bueno, finalmente, después cuando todo esto es reemplazado, lo vamos a tener las áreas de fibrosis entre los miocardiocitos. Obviamente entre los miocardiocitos que se salvaron, los que se murieron ya no están. Bueno, y esta es, está puesta acá porque es Profe, la disculpe, macro más típica. profe, Sí, no estoy viendo lo que sí, te estaba escucho. describiendo. No cambió la diapo, profe. No, el Ahí. resto Ah, tampoco Ahora lo sí. ves. ahí acaba de cambiar. ¿Podría volver a explicar la Creo que va con descripción de cierto la... delay. ¿Cómo? Creo que va con cierta demora el cambio de diapositiva. Ah, sí, suele pasar. ¿Cuál están Será viendo ustedes ahora? en donde sale la foto macroscópica a la izquierda de la pantalla y a la derecha la micro. Y, y usted quería que les explique de nuevo la anterior. Si no es ¿O mucha cuál? molestia, porque había hecho una descripción de la micro, me parece, pero no vi nada de lo que estaba escribiendo. Hola, ¿están ahí? Bueno, Sí, 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 profe. en esta foto que tenemos acá, infarto, esta es la en esta imagen hace referencia a lo que decíamos horas, que empezamos a ver que empiezan a desaparecer algunos núcleos de algunos miocardiocitos, otros se empiezan a hacer cariorexis, a romperse, a ponerse algunos más picnóticos, pero nada más.
Después, esto va evolucionando y vamos a tener menos núcleos y por ahí en los bordes, mucha congestión e inflamación aguda. Esa inflamación, ¿te salió la presentación? Qué raro porque acá me figura. A ver. Ahí. Ahí parece que se está cargando. Todavía no aparece igual. Ahí creo que está cargando. Profe, una pregunta. ¿La angina al esfuerzo está dentro de las anginas inestables o es lo mismo que decir angina inestable? ¿El profe salió de la reunión? Sí, parece que sí. Parece que sí. Le debe andar re mal internet porque se le recorta cuando habla. Sí. Mm, a ver.